privilegio verdaderamente tener a Juan Velázquez con nosotros. Quiero decirles que siempre, desde hace muchos años que tengo el honor, el gusto de conocerlo, lo he puesto como ejemplo. Y lo he puesto como ejemplo por una sola anécdota que, bueno, él la comenta inclusive en algunas entrevistas. Es uno de los abogados más prestigiados que existen en el país y sobre todo con la inteligencia y la elocuencia de nunca haber perdido un asunto. Es abogado defensor y siempre lo pongo como ejemplo, sobre todo para los que conocemos a Juan Velázquez. No necesita presentación, es un hombre brillante y que cuenta con toda nuestra admiración y todo nuestro respeto. Para las personas y las nuevas generaciones que no lo conocen, verdaderamente es un lujo y un privilegio tener aquí esta tarde a Juan Velázquez. Quiero agradecer también a la Academia de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, en este caso representada por la magistrada Consuelo Rosillo Garfias, quien fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Querétaro, una excelente penalista y bueno, muy conocedora del tema. Quiero agradecer el apoyo que se nos ha dado por parte de la Facultad de Derecho, principalmente de la Academia de Derecho Penal. Y también quiero agradecer a la Red Mundial de Jóvenes Políticos, quienes se sumaron a la coorganización de este evento, al Despacho Arellano y Asociados, al Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, a la Universidad de Celaya y a la Universidad de La Mancha, coorganizadores de este evento. Y verdaderamente, como decía, un lujo y un privilegio el que Juan nos hable esta tarde sobre el nuevo sistema de justicia penal y aquellos efectos discriminatorios que se puedan generar. Para la dinámica de este evento, le cederé el uso de la voz a la magistrada Consuelo Rosillo Garfias, quien dará unas palabras adentrándonos al tema, y posteriormente le tomará el uso de la voz Sergio Arellano Ramos, quien presentará a nuestro invitado. Pues no me queda más que agradecer nuevamente, Juan, un privilegio, un honor verdaderamente que estés esta tarde con nosotros. Bienvenidos y magistrada Rosillo, te cedo el uso de la voz. Pues muy buenas tardes, maestro Sergio Arellano, doctor. Pues también agradecer la presencia de una personalidad como el licenciado Juan Velázquez. Definitivamente yo creo que para los estudiosos del derecho es un ícono en la materia del derecho penal, y la Facultad de Derecho, a través de la Academia de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Querétaro, se enorgullece en contar con tan destacado jurista para el cierre de nuestras actividades semestrales. Sé de antemano que el auditorio que hoy nos escucha, que son los maestros de la Academia de Derecho Penal, los alumnos de la Facultad de Derecho y algunos invitados especiales, no desean escuchar tanta palabrería de nuestra parte, sino escuchar la disertación del maestro Juan Velázquez, que abordará temas del sistema de justicia penal acusatorio, seguramente novedades respecto a esta justicia, esta forma de pedir hoy el derecho penal, porque en realidad recordemos que la teoría del delito no ha cambiado, la teoría del delito sigue siendo la misma, y que las variaciones que tenemos pues son en esa forma de pedir del derecho penal, y que además seguramente nos platicará de que en este derecho adjetivo se han introducido en nuestro Código Nacional elementos que competen exclusivamente a la teoría del delito e incluso sanciones de delitos dentro de lo que es el procedimiento. Probablemente él, como estudioso del derecho, haya visto este tipo de acciones y que además pudiera tener alguna opinión experta al respecto, ¿no? Espero que a los abogados, sé que a los abogados de la vieja guardia como a nosotros, esos que aprendimos el derecho penal en forma diferente, nos vino a renovar en el saber, ayudándonos a regresar a las aulas, a retomar el estudio de las formas actuales, a dejar, e incluso hoy a tomar los micrófonos para estudiar nuevamente el derecho, para estudiar la nueva forma de impartir el derecho. Todo esto ha sido novedoso para nosotros, los que aprendimos en forma distinta el ejercicio del derecho, pero dejamos ya de tanta palabrería por parte de nosotros y le dejamos los micrófonos a este hombre experto, sensible, amante del derecho penal, para que nos haga ver esos retos que no se han vislumbrado o que hemos preferido no ver. Con ustedes, pues, el
joven Arellano, que nos va a hacer la presentación del maestro Juan Velázquez. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por sus palabras, por estar aquí con nosotros. Por supuesto, a todos los que nos acompañan, que son estudiantes, abogados litigantes, académicos, y por supuesto que tenemos a un invitado de lujo, el licenciado, el maestro, el doctor Juan Velázquez, que sin duda para nosotros los jóvenes es un gran privilegio escuchar sus palabras, sobre todo, como decía la magistrada, ahorita ya es un paradigma totalmente diferente. Pasamos a una transición de lo tradicional a lo novedoso y eso trae muchos beneficios. Entonces, sin más, yo quisiera presentar a nuestro ponente principal, licenciado en Derecho, maestro, doctor, 50 años en los tribunales, sin perder un solo caso, y 48 años ejerciendo la parte de la academia en licenciatura y posgrado. Y bueno, yo quisiera darle la bienvenida a nuestro ponente de lujo, el licenciado Juan Velázquez. Gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros y compartir su experiencia. Muchas gracias por la invitación, que me honra indudablemente y que debe a la generosidad de ustedes, los licenciados Arellano, mi amigo, por supuesto, Sergio, y además con el privilegio de contar con una juzgadora de la calidad, del prestigio de la señora magistrada. Voy a exponer un punto de vista y para que al terminar, pues algunos de los participantes se puedan referir a lo que hayan oído y para que en todo caso me dieran unos puntos de vista que probablemente me hicieran cambiar mi diagnóstico en cuanto a una cierta discriminación de esta nueva manera de enjuiciamiento. Todos hemos presenciado esas protestas, esos disturbios de carácter, por decirlo de alguna manera, racial, sobre todo en los Estados Unidos de América, en los que la bandera, entre otras, pero la principal, es que a la gente de allá, latinos, afroamericanos, en fin, se les discrimina. Y que se les discrimina sobre todo en el acceso a la justicia, en el acceso a la justicia penal. Porque es cierto que mientras que las personas de, digamos, caucásicas en general tienen una situación privilegiada respecto de esa justicia, las prisiones norteamericanas están sobrepobladas de esos afroamericanos o latinos y otros cuyo común denominador es el de la pobreza. Eso es en Estados Unidos de América, pero eso probablemente respecto de la pobreza suceda, llegue a suceder también aquí en México. Para poner en contexto mi plática y respecto de lo que comencé diciendo de los Estados Unidos de América, quizá valga la pena recordar que en los años de los 1700, de 13 distintos países hubo una inmigración, una colonización a ese territorio de Norteamérica. Llegaron, fundaron unas que llamaron colonias, y todos ellos saliendo de sus países, sobre todo por motivos fundamentalistas, por motivos religiosos, adventistas, metodistas, anglicanos, calvinistas, luteranos, cuáqueros, católicos, que llegaron
se asentaron y fundaron sus colonias, con su variante de religión, con su idioma, su lengua, sus costumbres, pero ¿y para qué un día decidieran transformarse de colonias en estados libres y soberanos, unidos en una federación, en una unión de estados, con un poder ejecutivo federal, un señor presidente con un vicepresidente que se eligen cada 4 años y se pueden reelegir, un poder legislativo, un congreso y un poder judicial representado en la mayor altura por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América. Nosotros aquí en México, por más que así se le llame al periodo, digamos, español, México-español, nosotros no fuimos una colonia, nosotros fuimos un virreinato y con nuestras propias leyes de Indias, sin estados, sino con provincias. Pero ¿y para qué un día, por la influencia poderosísima de ese país, ahora, desde entonces, más ahora, el más poderoso del mundo, decidiéramos seguir ese camino, transformarnos en los Estados Unidos mexicanos? Pero ¿con qué estados? No teníamos estados, teníamos provincias. Y para que entonces inventáramos esos estados, y en el sexenio del señor presidente Echeverría todavía se crearan los estados de Baja California Norte, Baja California Sur y Quintana Roo, que eran territorios. Nos convertimos en los Estados Unidos mexicanos, en la federación de los 32 estados y la Ciudad de México. Adquirimos ese poder ejecutivo federal, igual que allá, con un presidente y un vicepresidente que se elegían cada 4 años y se podían reelegir. Un Congreso federal, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados federal, y un poder judicial federal, el máximo de los Estados Unidos mexicanos, que es la muy honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero que desde el nombre empezamos mal, porque tradujimos literalmente, y del inglés, Supreme Court, Suprema Corte, en vez de la denominación correcta, en tanto el castellano, del sujeto y el calificativo, Corte Suprema. Al final de cuentas, nos convertimos disque en lo de allá, aunque ficticiamente, porque los estados así como que eran muy libres y soberanos, así como que no dependieron siempre de un poder centralista que dominaba a la federación. Y luego, bueno, pues para que entonces viéramos las consecuencias. Hace más de 50 años, porque tengo ya 50 años de abogado y de ejercer como tal, estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como estudiante tuve el enorme privilegio de unos maestros que los jóvenes de ahora conocen por los libros de texto, maestros a los que les llenaba de orgullo ser catedráticos de la UNAM. Algunos eran ministros de la Suprema Corte, otros procuradores generales de la República, presidentes de un tribunal superior, pero que sus libros de texto ponían lo que más les importaba: maestro, catedrático de la UNAM. De esos maestros espléndidos aprendí, por ejemplo, Derecho Constitucional, y que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nosotros, los legisladores, habían consagrado
garantías individuales. Garantías a favor de todos nosotros, los individuos, que son los derechos mínimos que tenemos frente al poder público. El derecho mínimo de transitar libremente, de expresarnos verbal o escritamente, es decir, a través de la prensa, sin cortapisas, poseer armas en nuestro domicilio para nuestra defensa, ejercer una profesión en tanto que sea lícita, etcétera, etcétera. Pero para mi tema, para mi plática, para mi ejercicio profesional, la garantía de legalidad del debido proceso penal. Que si en una de esas a una persona, a un individuo, se le acusaba, se le investigaba, se le acusaba, se le enjuiciaba, se le condenaba como responsable de un delito, no podía ser nada más porque sí, no por el capricho del poderoso, del gobernante, sino en tanto un debido proceso legal, un proceso que debía de seguirse paso a paso y que estaba previamente establecido en las leyes, en el Código Penal, en el Código Federal de, bueno, la Constitución, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, etc. También como estudiante aprendí de un maestro excepcional, todos eran maestros excepcionales, la materia de amparo, el juicio de amparo. El juicio de amparo que tres mexicanos ilustres, Ignacio Vallarta, Mariano Otero, Crescencio Rejón, crearon y que les motivó que ahora, desde hace tiempo, en nuestra muy honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su vestíbulo imponente, haya las esculturas de esos tres personajes creadores del juicio de amparo. El juicio de amparo aparece en la segunda Constitución de México, la primera fue de 1824, la segunda de 1857 y luego la de ahora de 1917. En la Constitución de 1857 está regulado el juicio de amparo, está regulado, aparece constitucionalmente el juicio de amparo y luego en la de 1917. Aprendí que ese juicio de amparo era tan maravilloso que mi maestro de amparo nos decía, extasiado, es tan hermoso, tan bello el juicio de amparo, que tiene el nombre de mujer, amparo, así se llama el juicio de amparo. Me recibí y tuve un primer caso en el que la policía, una policía que en aquella época se llamaba judicial y que dependía de la autoridad competente para investigar y perseguir los delitos, el Ministerio Público. Una policía que malamente se quedó con el nombre de judicial porque antes del Ministerio Público había jueces de investigación y esos jueces tenían como auxiliares a su policía judicial, y había otros jueces de enjuiciamiento, de instrucción. Esos jueces fueron sustituidos por el Ministerio Público, esa policía dejó de ser judicial, debió de llamarse ministerial, como ahora ya muchas se llaman, o científicas o de investigación, pero bueno, como dije, malamente se quedó con ese nombre de judicial. En ese primer caso, segundo, tercero que tuve, la policía judicial había detenido al que luego sería mi defendido, violando sus garantías individuales de la Constitución, de que a las personas solo se les puede privar de la libertad por urgencia o flagrancia. Bueno, después, en todo caso, por una orden de aprehensión, pero ya no detención, sino aprehensión, librada por un señor juez.
solamente se podía detener por urgencia o por flagrancia. Y en el caso de mi defendido, esa urgencia, esa flagrancia, no habían existido. Se le imputaba la comisión de un delito cometido 2 años atrás. Para detenerlo, esos agentes policíacos habían allanado su domicilio, cuando hay la garantía individual de que solamente se puede penetrar la autoridad y particularmente la policía. Puede entrar solamente a un domicilio en tanto cuente con un mandamiento judicial de cateo. En ese allanamiento ilegal no solo habían detenido a mi defendido, sino que habían encontrado las pruebas de cargo. En aquella época, la policía tenía la obligación o tenía más bien el derecho, por decirlo de alguna manera, y en casos de flagrancia o de urgencia, de mantener detenida a una persona durante 24 horas para ponerla luego inmediatamente a disposición de la autoridad competente. Ahora ese plazo se amplió a 48, en tanto este nuevo sistema. Esas 24 horas jamás eran respetadas. Bueno, en el caso de mi defendido no se respetaba. Llevaba 14 días detenido, pero además incomunicado. Oiga, señores agentes de la Policía Judicial, soy el defensor que quiere comunicarse con mi defendido. No puede. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque su defendido está incomunicado. Pero ¿y cómo incomunicado si la Constitución lo prohíbe? Bueno, pues sí, lo prohibirá, pero está incomunicado. Bueno, pero a ver, quiero que me nombre defensor. No nombra defensor. Bueno, pero explíquenme de qué lo acusan. No se le puede decir a usted de qué lo acusamos. Y a él tampoco se le informaban los cargos. Bueno, no, sí. Nos enterábamos, él se enteraba, yo me enteraba de qué lo acusaban. Queremos ofrecer pruebas de descargo. No, tampoco. Esas pruebas de descargo, preséntelas ante el señor juez ahora, un día, que a su defendido lo pongamos a disposición de esa autoridad. Bueno, yo sabía entonces que justamente en contra de los actos de la autoridad violatorios de las garantías individuales, procedía ese maravilloso juicio de amparo que está en los artículos 103 y 107 de la Constitución y que tienen una ley reglamentaria. Para los jóvenes estudiantes, digo lo siguiente. Muchos de los artículos de la Constitución tienen leyes que los reglamentan, que los conceptualizan, que les dan vida. Porque, por ejemplo, dice el artículo 5, cualquiera puede dedicarse a la actividad que sea siendo lícita. Oiga, yo quiero ser profesional de la medicina, me voy a dedicar a la medicina, quiero ser médico y es una actividad lícita. Pero y así nada más, porque ese artículo 5 lo dice, no, porque hay una ley general de profesiones que dice que para ser médico se requiere estudiar y recibirse, tener un título, una residencia, bueno, etcétera. Creo que el artículo 10, por ejemplo, de la Constitución, podemos poseer armas en nuestro domicilio para nuestra defensa, pero ¿cuántas? ¿Cuáles? Y para eso entonces hay una ley federal de armas de fuego y explosivos que reglamentan ese artículo 10. Me parece que el artículo más famoso de la Constitución, que luego hasta hay calles con ese nombre, es el 123, el del trabajo. Y para que haya una ley reglamentaria de ese artículo, que es la del trabajo, qué horas, qué salario, qué edad, qué riesgos, qué indemnizaciones, cómo se contrata, cómo se despide, etcétera, etcétera. Esos dos artículos 103 y 107 tienen, a partir de la Constitución de 57, leyes que los organizan. Una primera ley de amparo, una segunda ley de amparo y una tercera ley de amparo.
En esa ley de amparo hay una causa absolutamente entendible, pero me parece que fue, es mi opinión, mal interpretada, de la improcedencia del juicio de amparo. En México, desde hace un tiempo, ya no tenemos la pena de infamia, por ejemplo. La pena que consistía en que a una persona se le marcara con un hierro indeleblemente para que la gente supiera que era un infame. Vamos a suponer que un señor juez, sin que exista esa pena exactamente aplicable para un delito, la impone. ¡Ay, caray! Entonces, esa persona podría promover un juicio de amparo en contra de ese acto de la autoridad violatorio de su garantía, la garantía de exacta aplicación de la ley penal. No me pueden aplicar una pena que no esté exactamente, que no sea exactamente aplicable para el caso. Pero y vamos a suponer que durante el procedimiento, durante la tramitación del juicio de amparo, por algún motivo, a esa persona le ponen la marca, esa marca indeleble de infamación. ¿Qué podría ya hacer un juez de distrito? Pues para borrársela. Ese juicio se quedaría sin materia, ese juicio se sobreseería, esa es la palabra, por decir, desecharía. Aquí te aplico la pena de muerte y en el juicio de amparo resulta que esa persona la privan de la vida. El señor juez del amparo podría, como en el caso bíblico del señor Lázaro, revivirlo. Pues no, claro que no. El juicio de amparo se quedaría sin materia y se sobreseería. Por decir, se desecharía. Por decir, se echaría a la basura. La causa de improcedencia de los actos consumados. En esa misma ley de amparo se establece la obligatoriedad de la jurisprudencia. Una jurisprudencia que se forma en aquella época nada más por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego ya después por los tribunales colegiados de circuito, que se forma en tanto 5 resoluciones en el mismo sentido, sin haber sido contradichas por otros, etcétera, y que es obligatoria para las autoridades judiciales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos como el que mencioné que defendí, o en esos que yo defendía, había formado jurisprudencia en tanto la causa de improcedencia del juicio de amparo de los actos consumados. Y para que entonces resultara que a mi defendido lo habían detenido ilegalmente. Bueno, sí, pero lo detuvieron. Ya eso pasó. Ve y acusa a los agentes policíacos de privación ilegal de la libertad, pero pues ya, ¿qué se puede hacer? Bueno, pero entraron a su domicilio sin el mandamiento judicial de cateo. Sí, entraron, pero pues eso fue hace 2 meses. Reclámales el delito de allanamiento de morada. Pero en ese allanamiento ilegal encontraron pruebas de cargo. Sí. Esas pruebas de cargo se quedan en el juicio y prueban en contra de tu defendido. Bueno, se le impidió comunicarse conmigo, no se le hicieron saber los cargos, no pudo nombrar un defensor, no se le admitieron pruebas de descargo. A ver, el artículo 20 de la Constitución de aquella época decía, son garantías del procesado, del enjuiciado. Y resulta que cuando todo eso le pasó a tu defendido, era acusado, no indiciado, no procesado, no enjuiciado. Esas garantías no aplicaban. Y entonces, entre lo que pasó
y entre que no aplicaba, todo, no todo, gran parte muy importante del debido proceso legal, a mí me parece que era letra muerta. Y todas esas violaciones al debido proceso legal se cometían con un solo objetivo, el de obtener de esa persona, y en esas condiciones que he dicho, una confesión. Porque invariablemente, después del allanamiento, de la detención, de la incomunicación, del no poder nombrar un defensor, etcétera, etcétera, el de tenerlo retenido muchos días, concluía con una confesión. Una confesión que característicamente decía, característica e invariablemente decía, fulano, de manera libre y espontánea, confesó no solo lo de la detención, es decir, no solo el motivo, el delito de la detención, sino pues ya encarrerado en confesar, había confesado y confesado y confesado hasta lo que ni siquiera se le preguntaba. Mi defendido era puesto a disposición de un señor juez. Un día, era puesto a disposición de un señor juez. Y ese señor juez le preguntaba, o le decía, a ver, señor, ya está usted ante mí. Sí, señor juez, pero mire, le voy a contar todo lo que me pasó. Oiga. Eso que le pasó, no le pasó conmigo. Le pasó con esos policías y pues reclámele a los policías. Ahora está usted ante mí. Y ante mí, sí, yo voy a respetar absolutamente ese debido proceso legal. Y respetando ese debido proceso legal, le voy a hacer saber, conocer, le voy a leer su confesión ante la policía judicial. Una confesión que muchas veces el confesante ni siquiera conocía, porque lo habían obligado a poner nada más su firma. ¡Ay, caray! ¿Y todo eso dije? Sí, todo eso dijo. Bueno, y entonces, usted ratifica su confesión ante la autoridad ministerial o ante la policía judicial. No, señor juez, es que mire, me sacaron, me golpearon. No, esperen, ya le dije, eso no es materia de mí, no es materia mía, eso es materia de otros. Ante mí, ratifica su confesión. No, señor juez, no la ratifico. ¡Ay, caray! Se está retractando. Sí, señor juez, me estoy retractando. Bueno, déjeme decirle, la policía judicial es auxiliar del Ministerio Público y entonces está capacitada, facultada para investigar los delitos y para recabar, recibir confesiones. Esa confesión fue ante autoridad competente. Pero además hay el principio de inmediatez. Lo inmediato prevalece respecto de lo mediato. Lo de primero prevalece respecto de lo de después. Lo primero fue esa confesión. Lo de después es la retractación. Entonces, eso primero tiene valor. Bueno, pero ¿y qué pasa con mi retractación? Que también tendría valor si diera usted un motivo para retractarse. ¡Ay, claro! Doy el motivo de que violando mi garantía individual de no incriminarme, de no autoincriminarme, me obligaron, me coaccionaron, me forzaron a rendir esa confesión. ¡Ay! ¡Qué bueno! A ver, asiente que ya dio un motivo. Ahora ya nada más falta lo último. ¡Ay! A ver, dígame, señor juez, que lo pruebe. Porque si no prueba el motivo por todo eso que he dicho, esa confesión se quedaba en el juicio y con esa confesión lo condenaban. La confesión en México, hasta mediados de los años 90, era lo que era cuando el Tribunal de la Santa Inquisición, la reina de las pruebas,
la Regina Probatorum. Señores jueces, atiborrados de trabajo como siempre han estado, me recibían y me decían: oiga, licenciado, hombre, ¿qué no ve cómo estoy? Y usted me quiere quitar el tiempo defendiendo a su defendido. Está confeso. ¿Qué le defiende? Ya confesó. Insisto, la confesión era la reina de las pruebas y con esa confesión a esa persona la condenaban. Me parece que nuestra honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le tengo el más absoluto respeto, y al grado de que mi biblioteca, que tiene 10,000 tomos, libros, se la tengo donada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hubiese encontrado ante el dilema siguiente. A ver, la policía por fin un día detuvo a ese secuestrador que mutilaba a sus secuestrados. Pero esa investigación, ese descubrimiento, esa detención y en fin, todo eso fue absolutamente violatorio del debido proceso legal. Y por esas violaciones lo debiéramos de poner en libertad. Pero, ¿vamos a poner en libertad a ese secuestrador? No, claro, ¿cómo? No, bueno, entonces vamos a declarar, y apoyados en esa causal de improcedencia del juicio de amparo, de que todo eso que se hizo, pues ahora sí que ya no se puede remediar. Y vamos a confirmar esa condena de prisión. A diferencia de los Estados Unidos de América, y por eso comencé con esa historia de los Estados Unidos de América, porque cuando en los Estados Unidos de América se violó el debido proceso legal por primera vez y respecto de alguna garantía individual, la Corte resolvió anular todo el procedimiento. El famoso caso Miranda, un señor Miranda, al que se detuvo, la policía lo detuvo y no le leyó sus derechos. Sus derechos de que lo que dijera podía ser usado en su contra, el derecho de una llamada telefónica, el de tener un defensor y si no podía pagarlo, que el Estado se lo pusiera y lo pagara, etcétera, etcétera. A ese señor Miranda lo pusieron en libertad y a partir de esa libertad, todos los policías lo primero que hacen al detener a alguno es hacerle saber sus derechos para que no por la violación a sus derechos a ese probable delincuente lo acaben poniendo en libertad. Lo que he contado me parece que en México tuvo el efecto perverso siguiente, el de que nuestra policía de investigación nunca, no hay términos así absolutos, pero bueno, pues para decir, nunca aprendió, porque nunca tuvo la necesidad de investigar científicamente. Nuestra policía aprendió que violando todas las garantías individuales del debido proceso legal y obteniendo una confesión, la condena estaba asegurada. Eso hizo que mientras que en los Estados Unidos de América comenzara la policía a tener una formación, en México, pues, digamos, existiera con esa deformación. Un día, en el 2008, adoptamos un nuevo sistema de enjuiciamiento. Este nuevo sistema de enjuiciamiento, al que hemos dado en llamar procedimiento o enjuiciamiento oral y en mi materia penal. Anteriormente, nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación
había establecido la jerarquía de las leyes. Primero la Constitución, luego los tratados internacionales, abajo las leyes federales, las leyes estatales y etcétera. Hasta que la Constitución se reformó y para que los tratados internacionales formaran parte de esa Constitución. Y para que ahora en tanto la Constitución, en tanto los tratados internacionales, en tanto la jurisprudencia y en tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales y etcétera, haya, que bueno, por fin, un respeto absoluto al debido proceso legal. Detuvieron ilegalmente, que se vaya. Sin informarle sus derechos, que se vaya. Allanaron su domicilio, no hubo un mandamiento judicial de cateo, que se vaya. Recabaron las pruebas de cargo sin ese mandamiento judicial, son inadmisibles en el juicio. Lo incomunicaron, no le permitieron tener un defensor, lo hicieron confesar. Todo eso ya no es. Ya no es. Ahora hay un absoluto respeto al debido proceso legal. Esto, a mí, bueno, me maravilla, por supuesto, a quien no, y sobre todo si uno es un defensor. Porque además, como dijo Sergio, y bueno, pues, me parece, que el único penalista en la Ciudad de México, y probablemente entonces en México, que nunca en 50 años de abogado ha acusado. Siempre he defendido a personas privadas de su libertad, por más que haya muchos que merezcan ser acusados y aprisionados. Pero digo que para eso están los señores agentes del Ministerio Público, los señores fiscales ahora, en fin, y en tanto que yo digo que ese es su trabajo. Pero el tema, mi tema ahorita, no soy yo. Mi tema es México. Un México con, cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados. México es el segundo país más violento del mundo, el más inseguro por la violencia, el segundo país del mundo después de Siria, que está en guerra. Si nosotros pensáramos respecto de eso que todos los días aparece de muertos, cifras escalofriantes de muertos, resulta que tenemos más que en las guerras, todas juntas, de Vietnam, de Afganistán y de Irak. Es muy fácil decir, tenemos cientos de miles de desaparecidos, desplazados, sí, pero vamos a ponerlos uno tras otro para darnos cuenta del horror que eso es. Y todo esto sucede a pesar de las penas sobre todo de prisión. Cuando yo comencé a litigar, la pena máxima de prisión era de 30 o 40 años para el delito mayor, el peor, el más grave, homicidio, privar de la vida a un ser humano, además con calificativas, con agravantes, alevosía, ventaja, premeditación, traición, para que de pronto se consideraran poquitos. Bueno, 30, 40 años, qué poquitos. Y bueno, sí suenan poquitos, excepto si es uno el que tiene que compurgarlos, porque un día, 3 días, 1 año, 5 años, 7 años, 10, 12, 15, 20, 30, 40 años en una prisión, y para peor en una prisión mexicana, en una prisión sobrepoblada, promiscua, miserable, inmersa en la desolación, sería toda una vida. Pero como sonaban poquitos, se fueron aumentando. Y ya hay penas de 105 años de prisión
y por si esos 105 años de prisión fueran insuficientes, de cadena perpetua. Pero y como eso de todos modos resulta insuficiente, el 75% de las personas desesperadas por la inseguridad, por la delincuencia, por el crimen, exigen que en México se reimplante la pena de muerte. En México hay un partido, quiero aclarar, soy absolutamente apolítico y jamás he pertenecido a partido político alguno. En México hay un partido político que nos dice: ya conseguí la pena de muerte, la cadena perpetua para secuestradores, violadores, homicidas. Si sigues votando por nosotros, conseguiremos la pena de muerte. Y el 75% quiere la reimplantación de la pena de muerte. Una pena de muerte que en México ya tuvimos. El artículo 22 de la Constitución permitía la pena de muerte para ciertos delitos. Los delitos de homicidio calificado, los delitos cometidos por el plagiario, o sea, de plagio, el incendiario, el asaltante de caminos, el parricida. Bueno, y algunos que todavía no entiendo. A ver si me sé expresar. Cuando yo era niño, en mi casa no había televisión, porque no existía la televisión. Y entonces yo, de niño, vivía en una casa con una biblioteca enorme y de niño leía libros de novelas para niños, de Emilio Salgari, de Julio Verne, bueno, unos pocos más, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, etcétera, Conan Doyle. Pero leía apasionadamente la vida de los piratas. Francis Drake, Walter Raleigh, Morgan, Lafitte, Lorencillo, sí, piratas que asolaron el mundo, las costas mexicanas, Campeche, ahí están las pruebas de los fuertes construidos para protegerse. Pero en 1917 y en nuestra Constitución se habría aplicado a piratas. Pues yo nunca supe de un pirata, pero bueno, si hubiera habido, en una de esas se le habría aplicado. La pena de muerte se aplicaba a través del fusilamiento. Podemos recordar el caso emblemático del presidente electo Álvaro Obregón, al que un señor León Toral mató de un balazo o de varios balazos. Lo detuvieron a sus cómplices, detuvieron a una mujer religiosa, Concepción de la Llata, y a todos los llevaron a juicio. A juicios que en aquella época se substanciaban, se tramitaban, se llevaban a cabo a través de jurados populares, más o menos como los de los Estados Unidos. La Secretaría de Gobernación insaculaba, así como a los para ser funcionario de casilla, a los jurados, y para que esos jurados formaran parte de un jurado popular. A esas personas se les declaró culpables, se les condenó a la pena de muerte y se les fusiló a todos, excepto a la religiosa Concepción de la Llata, la Madre Conchita, porque el artículo reglamentario de ese 22, porque la ley reglamentaria de ese artículo 22, que era la ley de la pena de muerte, prohibía expresamente su aplicación para las mujeres. A las mujeres se les imponía la pena máxima de prisión, pero no se les ejecutaba. Y yo siempre he dicho que qué bueno, porque en mi experiencia, casi siempre las mujeres delinquen arrastradas por los hombres. Bueno, a los hombres se les ejecutaba, a las mujeres no. La pena de muerte desapareció del artículo 22 de la Constitución
y del Código de Justicia Militar, porque México celebró tratados internacionales precisamente para derogarlo. ¿Cómo entonces ahora el 75% pide la reimplantación de la pena de muerte? Bueno, porque a lo mejor se renunciarían los tratados internacionales y se reformaría nuevamente la Constitución, que de 1917 a la fecha la hemos reformado unas 750 veces, para que entonces ya tuviéramos la pena de muerte, para que esa pena de muerte se aplicara a los homicidas, a los violadores, a los secuestradores. ¿Sí? ¿Se les aplicaría? En México hay el 99% de impunidad. Solamente 1 de cada 100 delitos se castiga, y usualmente porque al delincuente se le sorprende, se le detiene en flagrancia. O porque a veces en esos casos de escándalo público que indignan a la sociedad, la autoridad inmediatamente investiga, detiene, descubre, detiene, enjuicia. Y para que años después resulte que es un inocente el que se le absuelve. Un coloquialmente llamado chivo expiatorio. Como un señor humilde en una prisión se autocalificó pidiéndome que lo defendiera. Juan Velázquez, defiéndame. Soy un hombre humilde, no tengo para pagar sus honorarios, pero merezco ser defendido porque soy inocente. Soy un chivo. Un chivo. ¿Qué chivo soy? ¿Cómo dicen ustedes los expertos? Ah, ya me acordé. Sí, ya me acordé. Soy un chivo inspiratorio. Entonces, entre flagrancia, chivos expiatorios o inspiratorios, 99% de impunidad, 1% de delito. El problema en México es que las penas, sean las que sean, no se aplican. México es el gran casino del delito, porque en un casino los jugadores apuestan a ganar o perder el dinero. En el delito, el delincuente apuesta a ganar el botín o a perder la libertad. No, espérenme, la vida. Nada más que en ese casino se pondría, señores jugadores del delito, les advertimos que aquí el que pierde la vida. ¡Ay, caray! Entonces me voy a abstener de jugar. Oigan, ¿y cuál es el porcentaje de los que pierden la vida? De los que pierden en la apuesta del delito. Ah, bueno, el 1%, el 99% se queda con el botín. ¿Serviría? De nada. Pero además, yo me pregunto, a nosotros los mexicanos, la pena de muerte, la muerte, ¿nos espantaría? Claro, sí, porque la pena de muerte ejemplifica, inhibe a los delincuentes para delinquir. Los delincuentes delinquen creyendo que nunca los van a castigar. En México, en el 99% de los casos, eso sucede, no los castigan. En Inglaterra se ahorcaba a los carteristas. Cuando los carteristas más carteras robaban, era precisamente cuando esas multitudes se congregaban para ver cómo se ejecutaba al carterista. Pero vuelvo, en México, ¿a nosotros la muerte nos espanta? No el día de la muerte, que no recuerdo, en noviembre, algo así. Sí. ¿Qué no celebramos la muerte? ¿No cantamos y con un mariachi y bebemos tequila en honor de la muerte? Y no, entonces, esas canciones dicen, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Que sea de 5 balazos. Nomás 3 balazos le dieron. La vida no vale nada. Eso somos nosotros. A nosotros nos espantaría, nos inhibiría
si esa pena se reimplantara. Ahora, quiero abordar, y esto como un, digamos, preámbulo larguísimo, y ya no para durar mucho tiempo, lo que advierto de nuestro sistema, de nuestro nuevo sistema penal oral de enjuiciamiento. Para que este sistema funcione, se requiere de una primera pieza para armar el rompecabezas, de un primer eslabón, y para que esa cadena de una investigación, un descubrimiento, un enjuiciamiento, un castigo, pues se eslabone. Esa primera pieza, ese primer eslabón se llama policía. Policía. Nosotros en México tenemos una policía que sea la primera respondiente del delito, ¿la tenemos? O por todo lo que he dicho particularmente, y no se vale generalizar, pero digamos, estatal y municipalmente, ¿la tenemos? Tenemos estatal y municipalmente una de las 10 policías más ineficientes del mundo, una de las 10 más ineficientes y la más ineficiente de América Latina. La segunda más corrupta mundialmente. 650 municipios, en números redondos, sin policía, y 900 con policías que apenas cursaron la primaria, que ganan el salario mínimo, que no tienen equipo, ni preparación, ni nada para enfrentar la delincuencia. El 75% del sistema policial infiltrado por la delincuencia. El 86% de los policías sin certificación. En México, estatal y municipalmente, no tenemos policía, con excepciones y muy honrosas. Tenemos policía. Y esto de policía es por un cartelón que se puso aquí en la Ciudad de México, en un lote baldío, en el que todo el tiempo se arrojaban cadáveres. Y para que los vecinos, espantados, indignados, horrorizados, pidieran inmediatamente acción de la policía. Y para que entonces la policía desde luego actuara, poniendo un letrero gigantesco que decía: se prohíbe arrojar basura y tirar cadáveres. Se advertía el castigo, multa, y se firmaba la policía. Excepto por casos, como ya dije, verdaderamente encomiables y dignos en algunos de los territorios de México, en general no tenemos policía. Yo veo, ustedes a lo mejor a veces, esos programas norteamericanos de policía científica. CSI. Hay un homicidio y llega un policía y dice: el móvil del homicidio no fue el robo. Miren, el muerto tiene un reloj de oro, un anillo con un brillante, tiene $1,000 en su cartera. Aquí en México se publicó la noticia en 8 columnas de un señor policía que había devuelto una bolsa de mujer con 45,000 pesos. Y lo entrevistaron. Y el señor policía, muy encomiable, muy digno, pero muy acongojado, porque sus compañeros ya no le hablaban por poner el mal ejemplo. Y entonces yo me pregunto cómo va a haber un primer respondiente que llegue y diga: aquí el móvil del homicidio no fue el robo. Si el muerto ya en una de esas nada tiene. Me parece que es absolutamente novedoso de este sistema el que casi nada vaya a juicio.
en tanto que haya criterios de oportunidad, soluciones alternas, haya acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales del procedimiento, para que haya, al final de cuentas, arreglos. Arreglos que arreglen y que ya no hagan que algo llegue a un juicio de oralidad. En este nuevo sistema se dice que, bueno, por fin existe el principio de inocencia. No es cierto que sea algo novedoso. Bueno, sí es cierto que es novedoso que esté escrito, pero no es novedoso que exista, porque en el anterior procedimiento había la disposición, la exigencia de que solo se podía condenar con pruebas plenas de la responsabilidad. En caso de duda, indubio pro reo, en caso de duda, se debía de estar en beneficio del enjuiciado y se le debía absolver. Se dice que es absolutamente novedosa la oralidad. Sí, en cuanto a que ya es más lo oral que lo escrito. Pero antes, bueno, antes era más lo escrito que lo oral, pero también había oralidad, porque yo nunca en 50 años defendí un juicio silenciosamente. Los policías, los testigos, el señor agente del Ministerio Público, el señor juez, el inculpado, el defensor, todos hablábamos. Entonces, bueno, así como que algo novedoso y que antes nunca, me parece que no. Lo que sí entiendo que sea absolutamente novedoso y muy importante, pero, ya estamos dando marcha atrás, es la prisión preventiva. En el procedimiento penal, una de las, si no es que la mayor injusticia, es la prisión preventiva. La prisión para prevenir, para obligar a una persona a estar, que no huya. Muy bien. Esa prisión preventiva es contraria a la presunción de inocencia. A ti te presumo inocente. Y apenas te voy a enjuiciar para saber si eres culpable y merecedor de un castigo de prisión. Pero desde el primer día te privo de la libertad. Bueno, no como castigo, sino para prevenir. Y para que si luego de no sé cuánto tiempo se te declara inocente, entonces recuperes tu libertad. Y que es un castigo anticipado el privar de la libertad a una persona, nada más para saber si es culpable y merecedora de un castigo. He dicho que a mediados de los 90 eso se pretendió remediar, haciendo en el Código Federal de Procedimientos Penales una lista de delitos graves que obligaban a prisión preventiva y para que los que no tuvieran esa calificación permitieran libertad provisional, bajo caución, fianza, etc. Esa lista fue de unos 100 delitos y para que después se aumentara a casi 400. Ahora, en tanto este nuevo sistema, hubo unos primeros 5 delitos que obligan a la prisión oficiosa, a la prisión de oficio por parte del juez. Y para que, si no es oficiosa, esa libertad se quite y se aprecie preventivamente, si el Ministerio Público, el fiscal, justifica el riesgo de que la persona a la que se va a enjuiciar huya o si representa un peligro para la sociedad. Sin embargo, cada quien quiere su delito con prisión preventiva. Y de 5 delitos que había,
ahorita creo que ya son más de 10, y para que al rato a lo mejor lleguemos otra vez a lo de los 400. O para que muchas veces esa prisión justificada no se justifique, pero y no obstante esa prisión se imponga. En México y en el mundo, la prisión preventiva hace realidad lo que todos nosotros o ustedes jóvenes lean en un libro clásico del derecho cuyo título dice todo: Las miserias del proceso penal, del autor clásico Francesco Carneluti, que respecto de la prisión preventiva afirmaba: la justicia humana hace sufrir a los hombres no porque sean culpables, sino para saber si lo son, mediante un enjuiciamiento que es una tortura. En México, la prisión preventiva es particularmente una tortura. Lo que sí es también novedoso es el principio de contradicción, y yo diría que de todo el procedimiento el más importante. Antes, el Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, y como autoridad competente para investigar y perseguir los delitos, y con fe pública, en una investigación, en una averiguación previa a un ejercicio de la acción penal, a un enjuiciamiento, recababa las pruebas, para que esas pruebas luego probaran en el juicio. Señor juez, quiero que cite a quien me acusó y a quienes declararon como testigos en mi contra. No se puede. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Porque dieron un domicilio falso y ya no se les localiza. Bueno, ¿y entonces? No. Entonces, lo que declararon, lo declararon y se queda en el juicio en tu contra. Ahora, por el principio de contradicción, todo lo anterior a un juicio de oralidad serán nada más datos y se volverán prueba hasta que el juez del juicio de oralidad lo recibe. Eso me parece absolutamente importante. Sin embargo, por la ineficiencia de quienes investigan, por la falta de capacidad de esos primeros respondientes, se pretende dar marcha atrás para suprimir jueces de control, que son los que controlan la legalidad de los actos que se investigan, darle eficacia probatoria a las pruebas ilícitas, arraigar a casi todos, y como dije, que casi todo se vuelva prisión preventiva oficiosa. Me parece que en este nuevo sistema de enjuiciamiento haya, desde luego, y según como se mire, las ventajas, o a lo mejor desventajas, de la concentración, de la continuidad y de la inmediatez. Que ya los juicios no sean como antes, una audiencia, otra audiencia, el mes que entra otra audiencia, y así 2 años. No. Ahora todo se va a enjuiciar, por decir, en un día. Tú, diría un señor juez al enjuiciable, ya no vas a ser enjuiciado en 2 años. Vas a tener el día de tu juicio. ¡Ah, qué maravilla! Porque todo ahora va a ser continuo, concentrado, y conmigo, juez, presente. Nada más que ese día de tu juicio va a ser dentro de 2 años, porque ve mi agenda absolutamente congestionada de juicios pendientes. ¿Por qué? Porque lo que sí tendría que llegar a juicio, en tanto que no se podría, entre comillas, arreglar, son los delitos contra el orden público. Por ejemplo, secuestros. Pero en México han aumentado 500%. Cada 3 horas
se secuestra a una persona. Homicidios, más de 100,000. Cada 15 minutos se mata a alguno. Violaciones, cada 4 minutos se viola a una mujer. Robos con violencia, delitos contra la salud. El año pasado se cometieron 30 millones de delitos. 30 millones, de los cuales millones se podrían arreglar, pero otros, cientos, decenas, miles, contra el orden público y que tendrían que ir a juicio de oralidad. Antes, aquí en la Ciudad de México, hay el viaducto de la Piedad. Miguel Alemán, el señor presidente Alemán lo inauguró, que era para 2 vehículos que circularan simultáneamente. Pero en una de esas se congestionó. Y para que entonces se pintara una tercera raya y ya por ahí circulen congestionados 3 vehículos al mismo tiempo. Antes, a mí me tocó litigar en unas que se llamaban cortes penales. 3 señores jueces dictando una sentencia. De la noche a la mañana, y como sucedió con el viaducto, se decidió que cada uno de los jueces podía dictar una sentencia, para que de la noche a la mañana se triplicara la capacidad del Poder Judicial. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasará ahora si un juzgado tiene que dedicarse concentrada y continuamente y con el juez presente a un juicio? No como antes, que había 3, 4, 5 secretarios que substanciaban los juicios y el juez en su cubículo dictando 3, 4, 5 sentencias en un día. Este sistema lo copiamos, y por eso mi introducción, bueno, lo semicopiamos del de los Estados Unidos de América. Y lo sé porque cuando comenzó esta historia de una organización norteamericana, USAID, que es del Departamento de Estado norteamericano, a mí y a otros me vinieron a ver para que me convirtiera en promotor de los juicios. Cuando leo el procedimiento, o no, más bien, para aprender el procedimiento, y más que leer la doctrina que ahora hay y el Código Nacional de Procedimientos Penales y la jurisprudencia, me puse a ver películas de investigaciones y enjuiciamientos norteamericanos, porque más o menos, digamos, es lo de allá. ¿Y qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que pasa allá con estos juicios que están desde la Constitución norteamericana de 1779, en fin, por ahí, con doctrina, jurisprudencia, operadores, experiencia y dinero? Si en los Estados Unidos de América y con todo eso llegara a juicio más del 5%, el sistema de justicia se colapsaría. Y para que no llegue, todo, absolutamente, se trata de arreglar. No, pero a ver, aquí el sistema no ha colapsado. No, claro, no ha colapsado, ni colapsará. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque aquí en México hay el 99% de impunidad. Solamente 1 de cada 100 delitos, como ya dije, se investiga, se descubre, se lleva a juicio, en una de esas se castiga. ¿Qué sucedería si aquí en México, en una de esas, tuviéramos verdaderamente policía? Policía científica, policía primer respondiente, policía que lograra, como dije, investigar y descubrir para que los fiscales acusaran y los señores jueces se enjuiciaran. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con los cientos, miles de delitos contra el orden público que tendrían que ir
a juicio de oralidad. Ah, no, espérenme. No. Eso ya está previsto. Pero ¿cómo está previsto? A través de lo que se llama, igual que allá, procedimientos abreviados. ¿Cuál es el procedimiento abreviado? El procedimiento que ya no lleva a un juicio. Porque antes del juicio, el enjuiciable se reconoce culpable y entonces negocia con el fiscal y para que luego el juez apruebe la negociación. Pero yo me pregunto, ¿por qué un inocente se reconocería culpable siendo inocente? Porque todo el sistema, incluyendo a los defensores de oficio, lo presionaran para reconocerse culpable en tanto una negociación y acudir a un procedimiento abreviado. Los señores defensores de oficio defienden al 90% de los procesados en materia penal y usualmente presos. Los señores defensores de oficio que defienden un promedio de 250 casos cada uno. Los señores defensores de oficio que ganan unos 10,000 pesos. Los señores defensores de oficio que pierden el 94% de los casos que defienden. Y para que de ese 94%, el 42% sean inocentes, que a lo mejor se quedan en la prisión para siempre, no por ser culpables, sino por ser pobres y haber sido defendidos por un pobre defensor. Ah, pero si se es culpable, ¿por qué se va a declarar culpable? ¿Por qué va a optar por esa negociación y en tanto un procedimiento abreviado? Porque en tanto esa negociación puede obtener que se le imponga una pena equivalente a la tercera parte de la pena mínima. Y entonces yo me pregunto, y ya para terminar y agradeciendo su atención y su paciencia a esta larguísima exposición, yo me pregunto si en tanto este nuevo sistema verdaderamente se va a acabar con la impunidad, abatir la impunidad, o si verdaderamente se va a procurar justicia. Justicia para los pobres, justicia para esos pobres que con tal de salir del lío se reconozcan culpables y para recuperar su libertad si están privados de esa libertad preventivamente. O si no en una de esas, por este sistema, perpetuemos lo que yo desde niño leía al ingresar al Palacio Negro de Lecumberri, la prisión preventiva de la Ciudad de México, que en una pared decía, escrito, decía, respecto de la justicia, injusticia para los pobres. En este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Y me parece que si tenemos policía, que si se investigan y descubren delitos en más de un 5%, y si se llevan a un juicio de oralidad, se perpetúe la discriminación para los pobres, hacia los pobres, a los pobres. Y entonces, insisto, se quede para siempre esa injusticia de nuestro sistema penal, como sucede en los Estados Unidos de América. Ojalá y que no, ojalá y me equivoque, y les doy muchas gracias por su atención y por su paciencia. Gracias.
Le agradezco mucho, doctor, que haya estado con nosotros. De verdad, usted es un verdadero profesional. Y quiero pedirle una disculpa por el inconveniente, pero finalmente creo que usted ha demostrado que es un nivel más allá. Y muchas gracias de verdad por su tiempo. Hay algunas preguntas que surgieron, si me permite, doctor, hacerle una breve síntesis de lo que están preguntando en el grupo. Preguntaban cuáles son los derechos que se van a ver beneficiados con este nuevo sistema penal. Preguntan también qué pasaría si México en algún momento adopta el tema de la pena de muerte, qué obligaciones estaríamos contradiciendo a nivel internacional, qué haríamos en el plano internacional si esto llega a suceder. Y también preguntan, doctor, ¿qué le recomienda a los universitarios para mejorar su método de aprendizaje? Y si usted considera que a la fecha las escuelas y facultades de Derecho tienen el modelo adecuado para enseñar a nuestros futuros juristas. Entonces, a grandes rasgos es las preguntas. A ver, mire, traté de explicar la inoperancia en nuestro país y en general de la pena de muerte, que a ninguno intimidaría, en tanto que en su caso se aplicaría, así como están las cosas, al 1% de los que delinquen. Hay un 99% de impunidad. Lo que dije como gran casino del delito. No, aquí no voy a apostar porque me cuesta la vida. Ah, no, sí voy a apostar porque el 99% de los que apuestan gana. Entonces, bueno, me parece que tendría que ser un internacionalista el que contestara correctamente la pregunta esta de los tratados, pero bueno, lo que sé es que los tratados, en una de esas, los países que los firman, se pueden renunciar, y la palabra técnica es denunciar. Me parece que habría toda una complicación, digamos, internacional, de derecho internacional, pero y para que en una de esas, suponiendo México renunciara, México reformara la Constitución, México reimplantara, pero sin que, a mi juicio, sirviera de nada. Para que, a mi juicio, en todo caso, al que se le aplicara, en una de esas resultara un hombre pobre, humilde, sin recursos, sin una buena defensa, y como también dije, pues en una de esas un chivo expiatorio, inspiratorio, o una persona que por no haber contado con los medios, se ve en esa situación. Creo que las ventajas del sistema, pues también, como ya dije, no son tanto esas que ya había de presunción de inocencia, de oralidad, de publicidad, que me parece que antes los juicios eran más públicos que ahora, porque antes había cientos de personas, decenas, cientos de personas que podían entrar a un juzgado como público. Ahora, en cambio, en tanto que se llena el lugar público para una audiencia de oralidad, pues por lo menos en mi experiencia es la de que ya no se deja entrar a más gente, y bueno, pues entonces, así como que tan públicos como eran antes, pues no lo son. Los principios totalmente novedosos serían el de la prisión preventiva, pero que ya va para atrás, pero el de la contradicción, que solamente lo que el señor juez del juicio de oralidad recibe sirva para una sentencia absolutoria o condenatoria. Los otros principios, me parece que en una de esas pudieran propiciar el colapso del sistema, y para que ese sistema colapsado de alguna manera digamos, aligerara, pues se optara indiscriminadamente por ese procedimiento abreviado y por los reconocimientos de culpabilidad en perjuicio de los inocentes. No, la señora magistrada me diría con toda razón, bueno, es que un señor juez tiene que aprobar
el convenio de ese procedimiento abreviado, en tanto que haya datos del delito y de la probable o de la plena responsabilidad. Pero si esos datos sirvieron, en su caso, para librar una orden de aprehensión, para vincular a un proceso, pues a mí me parece que el juez, pues de control que tuviera que aprobar ese convenio, pues lo aprobaría. Y además, me parece que hasta para no tener más carga de trabajo, de un trabajo que en una de esas se volviera imposible, que no se ha vuelto imposible por el 1% de casos. Que se volviera imposible, pues igual que los defensores y que todos, tratara de salir. ¿Qué universidades? Universidades públicas magníficas como las que tienen ustedes, y mi recomendación a los estudiantes sería la de que estudiaran, porque lo que se aprende en la universidad son los cimientos para el éxito, para la construcción el día de mañana de un edificio, de una carrera exitosa. Confiar en los jueces. A mí nunca un señor juez me ha pedido algo. Nunca he dado algo. Y mis juicios los he ganado estudiando y con la ley. Le agradezco mucho, doctor, su intervención, sus conclusiones. No sé si por ahí la magistrada Consuelo Rosillo quiera dirigir algunas palabras de cierre, magistrada. Agradecer al maestro porque esto último que dijo, de confiar en el juez, es muy importante. Así como él dice, como litigante nunca he recibido por parte de un juez una petición. Yo como juez jamás recibí tampoco un ofrecimiento de un litigante. Así como hay que confiar en los jueces, debemos confiar en el litigante, porque nuestros litigantes también todos los días se enfrentan a la difícil tarea de defender. Realmente, pues, ¿qué te puedo decir? El maestro nos hizo una disertación de todo el proceso penal, poco a poco lo fue desmenuzando y nos fue dando la visión de los obstáculos que podemos encontrar en cada etapa del proceso. Mejor no lo pudo haber explicado, sigue siendo uno de los mentores del derecho penal, un gran maestro, y pues agradecerle que de este cierre a nuestra Academia de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Querétaro, al despacho Arellano por haber hecho este contacto con el maestro Juan Velázquez. Y pues nada, nos queda más que agradecer y seguirlo invitando para que pronto pueda estar en nuestras aulas, en nuestra aula forense, con una conferencia tan magistral como es usted, maestro. Muchas gracias. Pues me encantará, pero pasada esta pandemia, si es que la sobrevivimos, no se lo olviden. Primero Dios. Sí, no se lo olviden invitar. Muchas gracias. Claro que no, maestro. Muchas gracias. A ustedes. Pues, mi querido Juan, con esto cerramos esta participación, no sin antes verdaderamente agradecerte